Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos en este día toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por tu amor, por tus misericordias, que son en verdad nuevas cada mañana. Agradecidos por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Agradecidos porque tú eres bueno en todo tiempo y no hay nada ni nadie como tú. Agradecidos por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz a nuestro favor. Gracias porque somos tus hijos y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por ese respaldo que tenemos de ser ciudadanos de los cielos. Gracias porque tú abres camino delante de nosotros. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que estés quitando todo afán, toda incredulidad, toda preocupación, toda ansiedad, en el nombre de Jesús el Cristo. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, que en este tiempo podamos mirarte solo a ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él nos da cada día por su gracia y Él mismo por su gracia cumple en nuestras vidas. La encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que tú nos das cada día y tú mismo cumples en nuestras vidas, que a través de ella estemos experimentando esa verdadera sanidad, que estemos recibiendo el poder a través de tu palabra, la dirección concreta para nuestras vidas. Padre, que podamos aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo, y podamos estar levantándonos como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este tiempo hay muchos hermanos que están sufriendo en dificultades, hermanos allegados que están incluso en graves enfermedades, pero Dios es soberano. Todo lo que ocurre, todo, Él tiene el dominio y el control. Por eso, contra más nos aferramos a su palabra, contra más conocemos a Dios a través de su palabra y a través de Jesús el Cristo, que es el núcleo, la esencia de 66 libros de la palabra de Dios. En ese momento, al hacer que las cosas de Dios se hagan nuestras, ahí podemos estar firmes, como una roca. Cuando Pedro pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, 16, el Señor le dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuando cada uno de nosotros tenemos seguridad que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, nos aferramos a ese pacto. El Señor edifica la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es un edificio.
La iglesia es cada una de las personas que por su gracia el Señor ha escogido y ha salvado a través de Jesús el Cristo. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Y Él, cuando nos aferramos cada día al pacto de Jesús el Cristo, edifica su iglesia, edifica nuestras vidas. A través de nosotros se levanta el evangelismo, porque es algo que Dios hace. No es algo que uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Aquí en el centro de Seúl, que es la capital de Corea del Sur, en el mismo centro hay una zona que es muy famosa, donde van, o iban, mejor dicho, muchos turistas, y es una zona de ocio, donde hay mucho comercio, y allí, en el centro, hay siempre, pues, unos hermanos con una música cristiana, cantando himnos por altavoces, y también con altavoces van andando con varios carteles que pone el cielo y el infierno. Y están haciendo su evangelismo, por supuesto, con buen corazón, ¿verdad? Porque ellos quieren evangelizar, quieren que las personas se salven, ¿verdad? Pero la verdad que la gente se queda un poco extrañada, ¿verdad? De esa manera. Y muchos incluso están rechazándolo o burlándose. Porque ciertamente, la verdad, queda un poco extraño, ¿no? Por supuesto, esos hermanos son de bendición y aman al Señor y tienen un corazón con celo de Dios para cumplir el evangelismo. Pero ciertamente el evangelismo bíblico es distinto, ¿verdad? Por supuesto, eso Dios 100% lo va a utilizar, pero el evangelismo bíblico es algo que Dios hace, no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestras buenas intenciones. La obra la hace Dios, por eso Él es el único que merece la gloria. Nosotros simplemente tenemos que disfrutar cada día de Cristo. Si disfruto de verdad, si creo de verdad que Jesús es el Cristo, ¿de qué tengo que temblar? ¿Qué es lo que me va a mover? Si de verdad creo firmemente que Jesús el Cristo ha solucionado todos los problemas y Él está conmigo, ¿de qué me voy a mover? Por eso disfrutando cada vez más de Él, de que Él que es vivo y está con nosotros, a través de tomar la palabra cada día, a través de la oración, esa oración feliz, esa oración disfrutando que Dios está con nosotros. Al poder tener esa plenitud, esa llenura de Dios, nuestros ojos para ver las cosas cambian totalmente. Si yo estoy frustrado, si estoy amargado, todo lo que veo, lo veo mal. Todo me quejo de todo, ¿verdad? Es por mi estado, no es porque eso sea mal, es mi estado, ¿verdad? Pero si estoy yo con esa plenitud, con ese gozo, ciertamente veo las mismas cosas, pero las veo distintas, ¿verdad? Por eso la clave es que primeramente estemos disfrutando de esas grandes bendiciones que ya tenemos a través de Jesús el Cristo. En Él estamos completos. Dios a través de Jesús el Cristo nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Tenemos que disfrutar y darnos cuenta que en Él de verdad es suficiente. Ya tenemos todo ahí. En ese momento nuestros ojos van a cambiar. Ya vamos a ver todo distinto. Y esos son los ojos del evangelista. Los ojos que ven todo a través del Evangelio. En cada lugar que esté, con esos ojos lo veré distinto. José fue esclavo en Egipto, fue a casa de Potifar, lo habían intentado matar sus hermanos, lo habían vendido como un esclavo, que era igual que un animal, y llegó a un sitio lejano, separado de su familia, y su condición era esclavo, sin ningún derecho a trabajar. Pero él pudo ver ese lugar con ojos distintos, porque él disfrutaba de que Dios vivo estaba con él, él tenía el pacto, él oraba.
Por eso tenía ojos distintos. Él veía ese lugar como el lugar que Dios les enviaba para predicar el Evangelio. Como así fue. Era el lugar para prepararse en administración, porque Dios le había dicho que lo iba a levantar como gobernador. Como tenía un estado distinto, coordinado con la palabra, disfrutando de la oración. Cada lugar que estaba José lo veía distinto, con ojos del Evangelio. Si no tenemos ojos del Evangelio, ¿qué miramos? Yo soy esclavo, me querían matar, ahora aquí no tengo derechos. Caemos en depresión, en queja, nos ponemos enfermos, ¿verdad? Pero si tenemos ese estado espiritual, si estamos mirando con los ojos del Evangelio, cada lugar que estemos es distinto totalmente. No solo cada lugar, también cada acontecimiento, porque constantemente estamos afrontando acontecimientos, ¿verdad? Y a veces vienen acontecimientos que no parecen bonitos, ¿verdad? Pero cuando tuvieron el pueblo de Israel nada más ser liberado, ese acontecimiento que Faraón y sus carros venían a matarlos y su única salida estaba bloqueada por el Mar Rojo, era un acontecimiento tremendo, ¿verdad? La mayoría no estaban mirando con los ojos del Evangelio. Por eso, ¿qué hacían? Se quejaban y estaban renegando, ¿verdad? Pero Moisés, que veía con los ojos del Evangelio, sabía que Dios iba a utilizar eso para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, él simplemente tomó el pacto, oró, y Dios sopló ese viento que abrió el camino, que les permitió cruzar en seco. Y al cruzar los perseguidores, Dios cerró ese mar. ¿Para qué sirvió ese acontecimiento? Para eliminar a sus enemigos, para que el pueblo de Israel pudiera tener verdadera fe en Dios. Fue para bien, ¿verdad? Por eso es muy importante nuestro estado espiritual. Es muy importante con qué ojos estamos mirando los acontecimientos, y tenemos que verlos con los ojos del Evangelio. No solo los lugares, no solo los acontecimientos, también las personas. ¿Cómo miramos a las personas? Pues también, dependiendo mi estado espiritual, vamos a ver con ojos distintos. Para el rey Saúl, el profeta Samuel lo veía con ojos malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de él Dios había dicho que lo iba a quitar de rey. Lo veía totalmente como el enemigo. ¿Por qué? Porque él totalmente no tenía fuerza espiritual. Por eso Saúl miraba a Samuel de esa manera tan fea. Pero en cambio, ¿con qué ojos miraba David a Samuel? Con ojos del Evangelio, y estaba agradecido por Samuel, porque Dios, a través de Samuel, ungió a David como futuro rey y le dio un pacto muy importante. Por eso, con los ojos del Evangelio, hasta las personas vamos a poder verlas de manera distinta. No solo eso. Todos los días tenemos encuentros con otras personas. Esos encuentros, dependiendo de nuestro estado espiritual, van a ser problemas o van a ser respuestas. Si tenemos esos ojos del Evangelio, vamos a ver la bendición del encuentro, que es la que tuvo el profeta Eliseo con el profeta Elías. Fue una bendición del encuentro. No es porque Elías le habló muy bonito, no. Le habló muy seco, ¿verdad? Pero era un encuentro de bendición para Eliseo. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón para Dios y se dio cuenta que Dios lo llamaba para servirle. Fue el encuentro más precioso. Hizo una fiesta automáticamente. Por eso también, con ojos del Evangelio, todos los encuentros vamos a encontrar la respuesta, la bendición que Dios nos da a través de ellos. Y también, por supuesto, el culto. Es muy distinto que estemos dando un culto por obligación, religioso, por esfuerzo, que si estamos dando un culto disfrutando del Evangelio, con ese corazón para recibir la palabra de Dios que es vivo y que cada domingo, a través del mensaje del púlpito, nos está dando. Si tenemos ese corazón disfrutando del Evangelio, vamos a ver muy distinto y vamos a dar culto de manera muy distinta. Vamos a poder recibir respuesta
también a través del culto, pero si vamos de una manera religiosa, por costumbre, la verdad que no funciona, ¿verdad? No recibimos mucha gracia y la verdad no estamos teniendo victoria en el culto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando ciertamente de que a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Él resucitó, Él vive, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestra respuesta es Él. Eso nadie nos lo puede quitar. El Señor ya está con nosotros para siempre. Y hay que aprender a disfrutar cada día de Él a través de su palabra, coordinándonos en la palabra y orando 24 horas. Porque la oración es algo que podemos hacer en cualquier lugar que estemos, de manera interna, ¿verdad? En nuestro corazón. De esa manera vamos a tener ese estado espiritual, donde nuestros ojos van a ver todo con el Evangelio. Hay algo que tenemos que conocer como evangelistas. Todas las personas separadas de Dios, aunque no parezca, están sufriendo dentro de 12 problemas, 12 estrategias, 12 itinerarios que este Satanás ha ido poniendo, ¿verdad? Satanás vino a hurtar, matar y destruir, y él hace que las personas separadas de Dios estén en esos 12 itinerarios. ¿El primero cuál es? El yo. Todas las personas, al quedar separadas de Dios, empezaron a vivir en el yo, pensando equivocadamente que son Dios, que ellos hacen lo mejor, su plan, su deseo. Así vive la gente, ¿verdad? Eso es fracaso, porque Dios nos creó para estar con Él, para que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando vivimos en el yo, es una fuente de sufrimiento continuo. Es realmente el origen de todos los problemas. No solo el yo, el segundo itinerario es lo material, lo carnal. La gente, al estar en el yo, al tener una naturaleza de pecado, están buscando cosas carnales, satisfacciones a través de la carne, que realmente es un engaño absoluto, porque lleva a los desastres. No te da verdadera respuesta. También están atados totalmente a lo material. La gente solo hace que buscar la plata, busca la economía. No es que sea malo de por sí, lo que es malo de por sí es el amor al dinero, es la raíz de todos los males, dice la palabra. Cuando ponemos en primer lugar las cosas materiales, es un fracaso. Lo podemos ver en Génesis 6. El tercer itinerario de Satanás es el falso éxito. Eso lo encontramos en Génesis 11, la Torre de Babel. Vamos a ser como Dios, no necesitamos a Dios, somos más que Dios. Fracaso. Es un falso éxito. Aunque una persona separada de Dios suba, tenga fama, tenga poder, tenga mucha economía, si está separado de Dios, va a caer. Desgraciadamente, va a caer. ¿Por qué? Porque es un falso éxito que le va a dar todavía más sufrimiento. El cuarto itinerario es que las personas, como aparece en Hechos 13, al estar sufriendo, Satanás en la cultura pone falsas respuestas para que la gente vaya, porque sabe que la gente está sufriendo. Y en Hechos 13 aparece la magia, la brujería. ¿Cuántas personas, incluso poderosos, sobre todo poderosos, van consultando continuamente a brujos, a magos, y detrás, por supuesto, está Satanás y vienen desastres? También vemos el quinto itinerario es la adivinación. Hechos 16, esa joven con espíritu de adivinación que seguía a Pablo y a Silas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, la reprendió, echó fuera ese espíritu. Y los dueños de esa joven, que era una sierva, una esclava, se enfadaron grandemente. ¿Por qué? Se acababan las ganancias que obtenían a través de esa joven. ¿Qué quiere decir? Que tenía muchos clientes. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente realmente va buscando la adivinación. Hoy en día es igual. Quieren saber qué va a ocurrir con mi esposo, qué va a ocurrir con mis hijos, qué va a ocurrir con mi trabajo. Quieren saber lo que va a pasar, ¿verdad? Y detrás de esos adivinos, muchos de ellos están endemoniados. Y por supuesto, si estás abriendo puertas a Satanás, los demonios entran. ¿Para qué entran? Para destrozar todo, para destrozar las familias. Por eso Dios claramente en su palabra
dice que no, que echemos fuera a los hechiceros, los agoreros, que echemos fuera a los brujos, a los chamanes, que eso es algo de Satanás. También vemos que el sexto itinerario de Satanás, ¿cuál es? La religión, la idolatría. Y eso es Hechos 19. Ahí en Éfeso era una ciudad donde estaba el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios, que era un ídolo de Satanás. La gente de toda Asia, de todo el mundo, iba ahí a hacer idolatría y sin saberlo venían desastres continuos a causa de la idolatría a sus vidas, a sus familias. Pero es un engaño también que Satanás ha puesto porque sabe que la gente sufre, que la gente busca y busca lo que sea para intentar ser feliz. Pero ese lo que sea, esa idolatría, en vez de dar felicidad, lo que va a traer es más sufrimiento. Por eso ciertamente hay veces que gente que es idólatra, vemos que le vienen enfermedades desconocidas, accidentes, donde mueren de manera, dicen, fortuita, pero no es a causa de la idolatría. Vienen desastres continuos hasta la 3ª y la 4ª generación. Es la obra de Satanás. Por eso vemos que ahí aparece ese 7º itinerario. ¿Cuál es? Las personas separadas de Dios son siervos de Satanás. El 8º itinerario, tienen problemas espirituales totalmente. El 9º, tienen problemas mentales. En ese estado, la gente separada de Dios, engañada por Satanás, tiene miedo, pánico, no sabe qué va a hacer, preocupación constante. Si una persona se preocupa 24 horas, científicamente está demostrado que el sistema inmune, por la preocupación, por la ansiedad, baja totalmente. Y ahí las bacterias, los virus, los gérmenes, ya tienen vía libre, ¿verdad? Vienen enfermedades a causa de eso. En estos días hay graves enfermedades mentales, trastorno de pánico, esquizofrenia, divisiones, obsesiones. La gente tiene una ansiedad continua. Por eso llega un momento que no pueden aguantar, hacen cualquier locura. Hay muchísimos casos, ¿verdad? Gente con una apariencia normal, que le dicen algo, estalla y se comete un crimen. La verdad es algo tremendo y es un origen espiritual. Por eso ciertamente están en ese estado. No solo eso, también al final se ponen enfermos porque tu cuerpo físico no fue dado por Dios para que estuvieras separado de Él, para que estuvieras preocupado. Al final tu cuerpo se enferma. No solo eso, el destino en ese estado es el infierno. Y esa maldición se traspasa hasta la siguiente generación. Es la herencia que dejan esas personas a sus queridos hijos. Es algo tremendo, ¿verdad? No pueden salir por ellos mismos de ahí. Pero Dios envió a Jesús el Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a través de Cristo, nosotros pudimos recibir esa salvación solo por gracia, solo por la misericordia de Dios. Y nosotros somos sus hijos, es algo eterno, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y como esos hijos salvos de Dios, estamos dentro de 7 itinerarios de bendición, grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios Trino está con nosotros. El Padre sigue dándonos su palabra y cumpliéndola. El Hijo sigue quebrantando esas 3 maldiciones. Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue aplicando esas bendiciones. Y nosotros tenemos esa identidad de ser hijos de Dios. Tenemos esa autoridad de al tomar el pacto de Cristo al orar, el reino de Dios se establece. Las obras del reino de Dios se levantan. La oscuridad es quebrantada. Qué bendición, ¿verdad? Ese es el primer itinerario. ¿Cuál es el segundo? Esos 10 secretos, ¿verdad?, que tenemos los evangelistas. Podemos sobrevivir en cualquier lugar, aunque estuviéramos en una isla desierta. Ahí podemos sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro ayudador. El Señor está con nosotros. Podemos ver todo, no solo físicamente, ¿verdad?, sino todavía mejor, con ojos espirituales, ver la realidad espiritual.
podemos encontrar respuestas en lugares que no son los normales, son sitios inesperados. Ahí Dios tiene respuestas para sus evangelistas. Donde menos pensamos, también podemos estar disfrutando de ese poder sinérgico que donde estamos, a través de nosotros se salvan todos, hasta los enemigos, a través de nuestras vidas. Y ciertamente, cuando hay una crisis, lo normal es salir corriendo, ¿verdad? Podemos salir corriendo ante una crisis, ¿no? Pero no. Los que estamos, por gracia de Dios, dentro del pacto, vamos dentro de la crisis, solucionamos. Dios a través de nosotros soluciona esa crisis, como ocurrió con esa crisis de 3 metros que se llamaba Goliat. Era una crisis importante, ¿verdad? No había ni una persona, nadie en todo el pueblo de Israel que pudiera enfrentarse a esa crisis. Todos salían corriendo. Pero ahí estaba ese remanente David. Él era un testigo, él hacía lo que nadie, iba donde nadie, veía lo que nadie más podía hacer. Era un testigo, por eso ciertamente él fue directo a la crisis. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor a través de él derribó esa crisis, utilizó esa crisis para que el nombre de Jesucristo fuera proclamado. Ciertamente, ese es el quinto secreto, ¿verdad? Y el sexto secreto, ¿cuál es? Que luchamos sin pelear. Dios nos da la victoria sin pelear, porque Él pelea por nosotros. Gloria a Dios. Qué bendición tremenda, ¿verdad? Y por supuesto, a través de nosotros se levantan esas obras de la recreación. Y el Señor nos levanta como cumbres para ser testigos y poder llegar a esos lugares desiertos donde no hay nada y poder salvar a todos. Poder encontrar ese plan absoluto de Dios en cada circunstancia, en cada acontecimiento. También tenemos ese tercer itinerario que tenemos que disfrutar. Es muy importante dónde estamos parados, en qué nos apoyamos. Y tenemos esas 10 plataformas de fe que encontramos en la palabra de Dios, que es un pacto para nosotros. ¿Cuál es la primera plataforma de fe? Que Dios Padre es soberano. No hay nada que se le escapa, no hay nada que salga de su control. Dios Padre es soberano y el método es Dios Hijo, Jesucristo. Jesucristo es solucionador de todos los problemas. Tenemos que tomar ese pacto, solucionar todo en Cristo. Y Dios Espíritu Santo, Él obra, aplica esa bendición. Y ciertamente la palabra de Dios es la verdad. Es una garantía para sus hijos, es un pacto, un contrato. Por eso cada día hay que aferrarse no a lo que vemos, a lo que sentimos, sino a la palabra de Dios que siempre se cumple. Y ciertamente nosotros somos los creyentes, templo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo. Por eso, en cada lugar que estamos, somos los misioneros de ese campo. Es nuestro campo de misiones en nuestra región, nuestro barrio, nuestro trabajo. Ahí Dios nos ha puesto como misioneros. No hace falta irse a la otra parte del mundo. Cada uno de ustedes son misioneros de su campo, empezando desde su familia, pero también donde estudian, donde trabajan. Ahí Dios quiere a través de usted que el Evangelio llegue a todas las personas que Él tiene preparadas. Y ciertamente Dios tiene el dominio y el control de la vida, de la muerte, tiene el control de la bendición y la maldición. Nosotros nacimos el día que Dios tenía previsto. ¿Cuándo nos iremos? El día que Dios tiene establecido. Y ciertamente, como hijos de Dios, no hay que tener temor a la muerte física. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso tenemos que tener esa confianza. Ciertamente es cuando Dios tenga, no hay nada que escape a su control. Podemos estar tranquilos en Él. Por eso ciertamente esta vida física que tenemos solo la vamos a vivir una vez. Por eso hay que vivirla con el mayor valor. En vez de estar preocupados por cosas pequeñas, esta vida hay que entregarla para Cristo, hay que entregarla para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. Porque ciertamente cuando muramos físicamente vamos a ir
una eternidad al cielo. Y en el cielo el Señor tiene preparada esas coronas para los evangelistas. Por eso que estén disfrutando de esa plataforma de fe, que estén firmes ahí cada día en la palabra. El cuarto itinerario son esas 5 llaves para tener respuesta en todas las situaciones. Son las 5 seguridades. La seguridad de la salvación. Ciertamente somos hijos de Dios y eso no cambia. Vamos a ir una eternidad al cielo. La seguridad de la respuesta a la oración cuando oramos en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca. Dios nos da seguridad en su palabra que da respuesta a la oración. Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hay que creer la palabra de Dios. No hace falta ser un erudito ni un teólogo. Solo hay que creer la palabra y aplicarla. Ciertamente es una seguridad que encontramos en la palabra y que tenemos que disfrutar. La oración es el poder para transformar el mundo. La tercera seguridad es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros y nos guía. Por supuesto, siempre nos guía conforme a su preciosa palabra. Van juntos, ¿verdad? Él está guiando nuestras vidas. Podemos estar confiados, tranquilos. Como decía David en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una oveja va tranquila detrás de su pastor, ¿verdad? No se complica. No va diciéndole el camino al pastor, solo disfruta y se deja llevar porque sabe que el pastor le va a llevar a los mejores lugares. Y nuestro pastor es el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. No hay mejor pastor, ¿verdad? Él es el buen pastor. Por eso Él nos guía siempre conforme a su palabra. La cuarta seguridad es que tenemos realmente la seguridad del perdón de los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día tenemos errores. Es la realidad, tenemos fallos, nos equivocamos, pero tenemos la seguridad. Siempre en Cristo, no en nosotros, en Cristo. De que cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón al Señor a través de la obra de Jesús el Cristo, tenemos perdón, el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. En ese momento, tomen la palabra, levántense con la palabra orando para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo y nos dé victoria para no caer en esos errores. Con el poder de Dios vamos a tener victoria, vamos a poder cambiar de dirección. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento? Cambiar de dirección. Y la quinta seguridad es la seguridad de la victoria. Dentro del pacto de Jesús el Cristo no podemos fracasar, podemos caer, podemos a veces incluso estar engañados. Pero no podemos fracasar. ¿Por qué? Porque el Señor con su mano poderosa nos sostiene. Porque nada nos separará del amor de Dios. Porque Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso todo lo tenemos dentro de Cristo. Y dentro de esas 5 seguridades son 5 llaves que a través de ella vamos a tener victoria, no importa la situación donde nos encontremos. También vemos ese quinto itinerario. ¿Cuál es? Esa corriente. Dentro de la corriente del Evangelio, esas 9 corrientes, podemos transformar la corriente de la oscuridad por la corriente de la luz. No importa la situación que estén afrontando, dentro del Evangelio vamos a poder cambiar la corriente. Y también con la vida del evangelista podremos tener respuestas por adelantado. Y para disfrutar todo eso, el culto, la iglesia, a través de la palabra, de la oración, podemos disfrutar de todas estas bendiciones. Y esa es la vida que experimentaban cada uno de los 7 remanentes representativos, y es la vida que cada uno de nosotros tenemos que disfrutar. Si estamos disfrutando de lo que Dios ya nos ha dado, vamos a ver todo con los ojos del Evangelio, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos hermanos, hermanas que aman a Dios muchísimo, no están disfrutando de eso. Por eso están viendo todas las cosas con sus propios ojos. Y ahí son engañados. La mayoría están engañados y están sufriendo
tienen toda la bendición, pero por no estar disfrutándolo, por no conocerlo, no lo disfrutan y no tienen ese poder, esa fuerza, y lo están mirando con ojos incorrectos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a estar esclavo. ¿Cómo puede ser? Son el pueblo de Dios. Eran esclavos de los no creyentes. Además, no creyentes idólatras, Egipto, ¿verdad? Ellos hacían cantidad de idolatría. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios ciertamente eran esclavos de los idólatras? ¿Por qué era? Porque no estaban disfrutando del Evangelio. Ellos estaban mirando totalmente con sus ojos propios, sus intereses, con lo suyo. Por eso ciertamente ellos vivían en su propia ideología. ¿Cuál era? Somos el pueblo escogido de Dios. Solo pensaban en ellos. Dios es solo para nosotros. Realmente, por supuesto, son el pueblo que Dios ha escogido, ¿verdad? Pero no era solo para ellos Dios, Dios para toda la humanidad a través de ellos. Pero lo estaban viendo todo a su manera, con su yo. Por eso, al final, no disfrutaban del Evangelio porque lo veían a su manera. Y hay hermanos, hermanas, que realmente más importante que el Evangelio es su propio pensamiento, sus propias ideas. Ellos lo filtran todo a su manera. No es que sea malo, pero así es imposible disfrutar. Así uno es engañado, no disfruta, por supuesto, no tiene un buen estado espiritual y así no va a poder compartir el Evangelio porque está en sus ideas. Eso es realmente un engaño, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba pensando en el Mesías, en el Cristo que iba a venir, pero no se daban cuenta quién era realmente. Pensaban que era un Mesías que vendría a luchar físicamente contra los enemigos del pueblo de Israel, a matar, a restaurar el reino, a hacer un reino físico, político. Pero no venía para eso el Mesías vino para darnos vida y vida en abundancia, para poder abrir esa puerta al reino de Dios. Pero no lo estaban entendiendo porque ellos ya se habían hecho Dios a su manera. ¿Y cuántos creyentes que aman a Dios, pero sin darse cuenta, se han hecho un Dios a su manera? Y ellos toman las riendas de su vida, toman sus decisiones y quieren encima que Dios les bendiga, ¿verdad? Y si no, se sienten mal. Pues hay que salir de lo nuestro. Hay que salir de lo nuestro. Primero es el Evangelio. Realmente, si estamos en lo nuestro, ciertamente no funciona. Somos engañados continuamente. El pueblo de Israel, como estaban en sus pensamientos, pensaban que los gentiles, ellos tenían que conquistarlos, tenían que vencerlos, los querían como súbditos. Era erróneo totalmente. Tenían que salvarlos con el Evangelio. Pero ellos pensaban que no, que el deseo es que fueran un pueblo que dominara a toda la humanidad. Era su pensamiento. Pues eso era totalmente incorrecto, ¿verdad? De esa manera, como estaba prevaleciendo su propio yo, su propio pensamiento, antes que el Evangelio, no funcionaba. Por eso, realmente, si estamos, sin darnos cuenta, como hijos de Dios creyentes, si estamos anteponiendo nuestro yo, mirándolo a nuestra manera, haciéndonos un Dios a nuestra manera, no funciona. Es un sufrimiento, ¿verdad? Porque eso no es el Evangelio, es mi pensamiento. Vemos que también ellos no solo estaban centrados en el yo, también veían Egipto y en vez de darse cuenta que era un país que, aunque era poderoso, estaba basado en la idolatría y iba a fracasar, no, a ellos les gustaba. Decían, uy, cuántas cosas bonitas hay en Egipto, ¿verdad? Uy, qué divertido, y las riquezas que tienen, les seducía, les gustaba hasta sus religiones idólatras, todo. Y hay creyentes que sin darse cuenta todavía están cautivados por las cosas del mundo, les atraen las cosas del mundo y están buscando solamente lo material. Lo único que les importa es cómo vivir. Por supuesto, es necesario, ¿verdad?, vivir y hay que hacer las cosas para ello, pero ciertamente en primer lugar, si ponemos eso en primer lugar, no funciona, no funciona. Por eso el pueblo de Israel estaba ahí, aunque eran esclavos,
todavía les gustaba las cosas de Egipto, les gustaban las cosas materiales, se preocupaban por la comida. Por eso, aunque fueron liberados a través de un gran milagro, vieron los milagros de Dios, estando por Egipto, todavía estaban pensando en Egipto. No habían salido de allí. Uy, qué bien comíamos en Egipto, y esos ajitos y esa verdurita. Allí qué bien comíamos. Eran libres. En Egipto eran unos esclavos, pero todavía su corazón estaba allí. Hay gente, creyentes, que hablas con ellos y su corazón todavía está en el mundo. Uy, yo, antes de convertirme, y te empiezan a contar, ¿no?, sus historias y tal, y parece que están disfrutando o anhelando realmente regresar ahí. De esa manera, no es que sea malo, es que no funciona, ¿verdad? Porque si ciertamente ponemos lo material, lo físico en primer lugar, antes que el Evangelio, realmente estamos sufriendo, no estamos disfrutando el Evangelio y lo vemos todo con ojos físicos. Y ahí viene el desánimo, ahí viene el engaño de Satanás. Por eso ellos pensaban que lo material era más importante que el Evangelio. El Señor dijo que tenían que estar conquistando esa tierra de Canaán. Esa tierra no estaba vacía, había 7 pueblos, había 31 reyes. Y ellos, por no tener fuerza espiritual, pensaban, es imposible conquistar Canaán, ¿verdad? Y si como creyentes no disfrutamos de Cristo, si estamos mirando con ojos físicos, pues pasa lo mismo. Qué difícil es evangelizar. ¿Cómo voy a evangelizar a este familiar mío? Pero si es más duro, duro. Eso no hay quien le evangelice, ¿verdad? Eso nos pasa a veces y podemos caer en esa situación y en ese pensamiento, pero es nuestro pensamiento. Es porque no estamos disfrutando del Evangelio ni creyendo realmente la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Israel tenía ese pensamiento. Ellos realmente pensaban que no se podía totalmente conquistar esa tierra prometida. Por eso, cuando entraron, liderados por Josué, cuando llegaron a Hebrón, había que conquistar Hebrón, donde estaban los anacitas. ¿Quién eran los anacitas? Eran gigantes. Entonces la gente empezó a temblar. En ese momento se levantó el evangelista Caleb, que aunque tenía 85 años, era una persona que disfrutaba del Evangelio, tenía los ojos espirituales del Evangelio, y dijo, Dios dijo a través de Moisés que esta tierra me la daría a mí. Han pasado 45 años, pero Dios siempre cumple la palabra. Pero todo el pueblo estaba con incredulidad, pensaban que era imposible vencerles. ¿De dónde les venía esa incredulidad? Venía de 40 años antes, cuando en Cades Barnea habían enviado los 12 espías a poder analizar la tierra de Canaán. De los 12, 10 volvieron diciendo, no se puede, somos como langostas a su lado. Pero 2 de ellos, que tenían esos ojos del Evangelio, Josué y Caleb, ellos decían, son pan comido, Dios ya lo tiene hecho. Pero fíjense, por esos 10, el pueblo de Israel fue engañado. Empezaron a mirar todo con esos ojos de incredulidad y por ello tuvieron que andar 38 años por el desierto. Esa incredulidad les venía desde entonces. Por eso nosotros, si estamos en ese estado que no estamos creyendo la palabra de Dios, que estamos mirando todo con nuestros ojos físicos, a nuestra manera, aunque somos hijos de Dios, no podemos disfrutar esas bendiciones que ya tenemos en Cristo y, por supuesto, no podemos compartirlas, porque si no lo tengo yo, ¿cómo lo voy a poder compartir? Pedro, cuando lo disfrutó, ¿qué dijo? En Hechos 3, versículo 6 dice, lo que tengo, lo que disfruto, te doy. Eso es lo que le dio al cojo, no una teoría. Le dio la vida y el poder de Cristo, la respuesta de Cristo, que es vivo, que está con nosotros. No es una religión, no es totalmente una teoría. Es la vida del Cristo resucitado que está en nosotros. Lo que tengo te doy. El nombre de Jesucristo, creyendo. Levántate y anda. Y ahí se cumplió la palabra y ese cojo recibió la sanidad.
Ciertamente esos son los ojos del evangelista, pero si no estamos disfrutando este evangelio, si es algo religioso, si estamos en nuestro yo, si estamos en lo material, si estamos totalmente en incredulidad, somos engañados, ¿verdad? Por eso el Señor quiere que salgamos totalmente de ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos esa minoría, esos remanentes que estén disfrutando de Cristo para tener esos ojos del Evangelio. Hay que ver todo con los ojos del Evangelio. Es algo muy cómodo. Ahora yo miro a mi alrededor y veo todo lo que hay, ¿verdad? Los libros, la estantería. Ahora de repente me pongo unas gafas de sol. Veo lo mismo, los libros, la estantería, pero lo veo de otro color distinto, ¿verdad? Veo lo mismo, pero de otro color. Pues bien, cuando yo disfruto del Evangelio y empiezo a mirar todo con los ojos del Evangelio, veo lo mismo, pero lo veo muy distinto, ¿verdad? Lo veo disfrutando, veo el plan que Dios tiene, veo la bendición, veo realmente lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer. Es una bendición tremenda. Por eso que estemos disfrutando del Evangelio cada día. Aquellos que ven dentro del Evangelio todo van a ver que es la gracia de Dios, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es pura gracia de Dios. No es por nuestros méritos, no somos mejores que nadie. No piensen así. Nadie, incluso que los no creyentes, no somos mejores que ellos en nada. La única diferencia es que el Señor nos ha escogido. Es que el Señor, por su gracia, nos ha salvado. Es que el Señor mora en nosotros. Pero somos vasos de barro, como dice la palabra. El único importante es Cristo. Por eso todo es por gracia de Dios. Cada día es por gracia de Dios. Por eso hay que estar agradeciendo cada día, incluso por lo que no entendemos, por lo que no comprendemos. Estoy compartiendo con un hermano que está con el COVID. Entonces, está en el hospital y no ha sido un momento, por supuesto, fácil para él, ¿verdad? Es un tiempo bien complicado. Pero por gracia de Dios, compartiendo la palabra, compartíamos cómo realmente esto, Dios tiene un plan, Dios que es soberano, tenía un propósito. Y hoy hablando con él me estaba confesando cómo este tiempo, él se ha centrado en Dios más que nunca, ha escuchado mensajes todavía más, hasta el punto que Dios le ha hablado. Dios le ha hablado. Y él ya ha entendido realmente. Cuando él salga de esta cuarentena, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que Dios quiere de él, cómo tiene que cambiar su vida. Por eso realmente él estaba confesando, agradeciendo a Dios que esto había servido para bien. Que era algo bueno, lo estaba viendo, ya lo estaba experimentando en su vida. Ciertamente tenemos que agradecer en todo. Si disfrutamos de ese estado espiritual, es cuando abriremos los ojos para ver todo con el Evangelio. Dios tiene el control, es soberano, todas las cosas están en sus manos, y si ciertamente estamos disfrutando de que Él que es vivo está con nosotros, vamos a poder ver todo con los ojos del Evangelio. No solo eso, también veremos que todas las cosas en el mundo están dentro del Evangelio. Todos son respuesta. Podremos ser testigos en cualquier situación, en cualquier acontecimiento, en cualquier problema que haya. Eso Dios lo permite para ser testigos, para que podamos estar compartiendo el Evangelio a otras personas. Y ciertamente, aunque parece que no somos nada, aunque parezca que este mundo es más fuerte que nosotros, no es así. Dios siempre utiliza minorías, a esos remanentes que Él escoge por su gracia, que aunque parece que son débiles, que no son nada, no es así. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Por eso ciertamente, a través de esa minoría que se aferran a Cristo, que disfrutan de Cristo, que comparten a Cristo, Dios siempre levanta las obras del Evangelio, vence a esas superpotencias idólatras, bloquea totalmente las obras de Satanás a través de esa minoría, esos remanentes. Y esos son, por gracia de Dios, cada uno de ustedes.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar cada día agradeciendo a Dios, agradeciendo de que Jesús el Cristo, Él ha consumado todo en la cruz, que cada día tengan ese tiempo de quietud, de concentración en Él, ese tiempo donde puedan aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, creerlo, confesarlo, que puedan orar, esa oración de agradecimiento, que puedan orar tomando la palabra, pidiendo la voluntad de Dios en cada cosa, orando para que Dios abra puertas para compartir el Evangelio, orando por esas personas que conocemos y que todavía no conocen a Jesús el Cristo. En ese momento Dios va a levantar grandes obras. ¿Por qué? Porque ese momento es cuando vamos a estar coordinando las cosas de Dios en nuestra vida. Ya lo nuestro sale y nos coordinamos con las cosas de Dios. Y eso pudo hacer Jorge Müller, un evangelista muy tremendo. Él ya no eran sus cosas, eran las cosas de Dios. Por eso tenía ese poder de Dios. Luego, con esa coordinación, luego podía planificar buscando lo necesario, el plan absoluto de Dios. Él pudo ver que en su época lo necesario era levantar orfanatos para salvar a esos huérfanos que no tenían sitios para estar. Había muchísimos huérfanos en toda Inglaterra. Por eso Dios le mostró su plan absoluto y él pudo, dentro del Evangelio, diseñar las cosas necesarias para el campo. Él solo orando, solo tomando el Evangelio a través de la fe, Dios le dio la respuesta única, le dio esa economía para levantar esos orfanatos y se levantó la obra de la recreación. A través de esos orfanatos que se construyeron y que todavía permanecen en Bristol, una ciudad de Inglaterra, allí pudo estar educando, salvando, dando el Evangelio a miles y miles de huérfanos. Ciertamente muchos huérfanos que iban con el destino totalmente al sufrimiento y al infierno a través de esa obra pudieron conocer a Jesús el Cristo, pudieron cambiar eternamente sus destinos. También a través de esos orfanatos levantados solo a través de la fe, muchos creyentes, gente importante, líderes, pudieron realmente recibir mucha gracia y poder confiar en el poder de Dios. Entre ellos Spurgeon, entre ellos Hudson Taylor, personas que visitaron esos seminarios y se dieron cuenta que a través de esos orfanatos, solo a través de la fe, solo orando por ese plan que era el plan absoluto de Dios, Dios levantó esas obras tan poderosas. Y Dios quiere obrar de la misma manera en cada uno de nosotros. Por eso, si nos coordinamos con las cosas de Dios, empezamos a planificar dentro del plan de Dios, ciertamente vamos a empezar a diseñar nuestras vidas para cumplir en nuestro campo la evangelización. Y de esa manera vamos a poder ver cómo Dios levanta las obras del evangelismo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que el Señor va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque ciertamente tú estás con nosotros. Quebranta todo el poder de la oscuridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas, que podamos, Señor, coordinarnos a tus cosas, que podamos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo. Señor, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta poderosamente cada uno de los países hispanos y que levantes a tu Iglesia mundial para que juntos podamos ser utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan disfrutar cada día que Dios vivo está con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Y cada día que desafíen a través de algo pequeño que estén compartiendo el Evangelio. Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche,
horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo de culto. Les pido que oren para que el Señor nos dé la palabra que Él tiene preparada. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.